Confesiones de una pecadora, Epsodin. El primer nombre que susurré en pecado. Me llamo Clara. Pero ese no fue el nombre que susurré aquella noche. Lo recuerdo con una claridad que duele. El sabor del vino tinto aún baila en mi lengua, mezclado con la culpa y el deseo. La sotana negra de él aún arde en mis recuerdos, como si mis dedos la hubieran arrancado ayer. Él se llamaba Rafael. Y era un hombre de Dios. Yo era solo una sombra entre las bancas de madera. Una mujer que venía cada miércoles a confesar más de lo que debía. A hablar más con los ojos que con los labios. A pecar más con los silencios que con las palabras. Nadie sabía que yo encendía velas no por fe, sino para iluminar las partes más oscuras de mí misma. Esas que solo él parecía ver. Y abrazar. ¿Es posible amar a quien jura celibato? ¿Es posible desear con tanto fuego a alguien que vive entre cenizas sagradas? La respuesta está escrita en mi piel. En la marca invisible que dejó su boca la noche que todo se quebró. Esa noche no fue planeada. Fue una tormenta contenida durante meses. Un rosario de miradas, de palabras suaves, de confesiones que no hablaban de Dios sino de carne. Y cuando él dijo no puedo verte más, yo supe que era el final. O el principio de un infierno que se abría a paraíso. Fui a su oficina a devolver un libro. Mentira. Fui a entregarme. Cuando abrió la puerta, sus ojos temblaron. Yo no llevé escote, ni perfume, ni labios rojos. Solo llevé el alma desnuda. Y él la vio. Y no huyó. Me dijo: esto está mal. Y yo respondí: lo sé. Pero ninguno de los dos retrocedió. La cruz que colgaba en su despacho cayó esa noche. Cayó cuando él me besó como si fuera su única salvación. Cuando su boca recorrió mis pecados como si fueran salmos secretos. Cuando sus manos olvidaron que habían sido ungidas. Y se volvieron humanas. Dolorosamente humanas. No hubo rezos. Solo gemidos y temblores. No hubo redención. Solo la certeza de que habíamos sido vistos por Dios. Y no fuimos castigados. A la mañana siguiente, desperté en una cama que olía a incienso y pecado. Él no dijo nada. Solo me miró y susurró: Clara, esto no puede repetirse. Y aún así, me besó una vez más. Desde entonces, no he vuelto a entrar a una iglesia. No por vergüenza, sino porque ya no encuentro a Dios allí. Dios estuvo esa noche entre nuestras sábanas. En el temblor de su voz. En la lágrima que él derramó sobre mi hombro. Porque no todos los pecados destruyen. Algunos despiertan. Y ese fue el mío. Episodio 2. El cuerpo como altar. Desde que me fui aquella mañana, no he dejado de pensar en su espalda. No en su rostro. No en su cruz caída. En su espalda. Ancha. Temblorosa. Mortal. Como si sobre ella pesara todo el cielo. Y aún así, fue capaz de sostener mi infierno. Lo deseé con el hambre de quien ha ayunado toda su vida. Y lo toqué como quien toca por primera vez el agua después del desierto. No fue sexo. Fue un sacrilegio sagrado. Una Eucaristía carnal entre dos almas que ya no sabían dónde terminaba Dios. Y dónde comenzábamos nosotros. Porque, ¿quién dijo que los altares solo están hechos de piedra? Mi cuerpo fue altar aquella noche. Y sus manos, las del sacerdote que no pudo resistirse a adorar. Me pregunté muchas veces si él lloró cuando salí. Yo sí. Pero no de tristeza. Lloré por haber sentido, por fin, que alguien me miró completa. No solo como mujer, sino como misterio. Esa semana no dormí. No comí. No hablé con nadie. Solo escribí. Escribí su nombre en mi pecho, con tinta invisible. Y cada vez que respiraba, lo sentía arder. Me llamaron para volver al coro de la iglesia. Rechacé. Porque no podía cantar himnos a un Dios al que ya no reconocía en los vitrales. Sino en el sudor de un hombre caído. Rafael no me escribió. No me buscó. Pero cada vez que el viento soplaba desde el norte, yo sabía que pensaba en mí. Porque el alma no miente. 2 semanas después, volví a encontrarlo. No fue planeado. O tal vez sí, por parte del cielo. Era un domingo. Y él, como siempre, con su sotana impecable. Dando la comunión a ancianas que lo miraban como si fuera santo. Yo me escondí en la última fila. Y por primera vez, no recé. Solo lo observé. Su voz.
su forma de mirar al suelo cuando nombraba a Jesús. Y entonces sucedió. Nuestros ojos se cruzaron. Apenas un segundo. Pero en ese segundo, volví a desear morir en su boca. Esa noche, fui yo quien escribió primero. ¿Aún recuerdas cómo me temblaba el pecho cuando dijiste, «¿Esto no puede repetirse?» Él respondió a las 5 de la madrugada. Lo recuerdo. Y también recuerdo cómo mi alma no quiso detenerse. Nos vimos 2 días después. No en la iglesia. No en su despacho. En una habitación alquilada, sin ventanas. Porque el pecado necesita oscuridad para florecer. Allí, ninguno fingió santidad. Allí, no hubo Dios te salve. Solo el sonido de una camisa deslizándose al suelo. Y de 2 cuerpos que ya sabían a qué venían. Me arrodillé frente a él. No por sumisión, sino porque quería adorarlo. Y cuando lo besé, lo hice con la convicción de quien besa lo eterno. Porque su piel, aunque mortal, me devolvía la fe. Y mientras él susurraba mi nombre, yo lo convertía en plegaria. En medio del silencio, él preguntó, ¿esto es amor o es perdición? Y yo respondí, ¿acaso no son lo mismo cuando queman tan profundo? Esa noche, no hicimos el amor. Nos hicimos confesión mutua. Yo en su pecho. Él en mi vientre. Cada caricia fue un salmo. Cada jadeo, un amén. Y al terminar, él lloró. Otra vez. Como la primera. Pero esta vez, no por culpa. Sino por miedo. Miedo de que el cielo nos estuviera observando. Y no dijera nada. Desde entonces, ya no me siento pecadora. Me siento elegida. Porque solo las elegidas arden con tanto silencio. Y aún así, no se consumen. Episodio 3. La segunda comunión, su boca y mi condena. No fue la primera vez que besó mi boca. Pero sí fue la primera vez que me besó como si fuera su salvación. En esa habitación sin ventanas, me entregué. No por lujuria, sino por hambre. Un hambre que no era del cuerpo, sino del alma. Una sed que ni el vino sagrado podría calmar. Él me tocó como si ya no tuviera que pedir perdón. Como si, por fin, aceptara que su vocación no era solo servir a Dios, sino también proteger este fuego que habíamos encendido sin permiso del cielo. Esa noche, me arrodillé frente a él una vez más. Pero no recé. Le ofrecí la segunda comunión. Mi boca. Mi condena. Y cuando lo recibí en mí, cerré los ojos. Y sentí que, por un instante, todo el universo se detenía. Su cuerpo temblaba como si la gracia lo abandonara. Y aún así, siguió. No por deseo, sino porque ya era demasiado tarde para resistirse. Él no era un sacerdote esa noche. Era un hombre. Y yo era la mujer que lo hizo caer. Cuando terminamos, ninguno habló. El silencio era tan denso, que parecía tener forma. Yo sentía sus latidos. Uno por cada vez que me dijo que esto está mal. Pero lo que es mal, también puede ser sagrado. Si lo haces con todo el corazón. Y ese fue nuestro pecado. No fue la carne. Fue el alma. Fue mirar al otro. Y ver a Dios allí. En los temblores. En la rendición. Al día siguiente, no regresé a casa. Me quedé caminando por calles que nunca antes había pisado. Buscando señales. Perdón. Un motivo para odiarme. Pero no encontré nada. Solo encontré a una mujer nueva reflejada en el escaparate de una floristería. Una mujer que ya no temía el fuego. Porque ella misma era llama. Esa noche, escribí en mi diario. Ya no busco ser buena. Ahora solo quiero ser verdadera. Y mi verdad, es él. Pasaron días sin hablarnos. Cada silencio suyo era una piedra más sobre mi pecho. Pero yo no lo presioné. Sabía que él estaba en guerra. No conmigo, sino con su Dios. Hasta que un día, mientras desayunaba, recibí un mensaje de voz. No decía hola. No decía te extraño. Solo decía, Clara, anoche soñé contigo. Estabas de blanco. Y tenías alas. Pero sangraban. Yo apreté el celular contra mi pecho. Y lloré. Porque entendí que, para él, yo era mitad ángel. Mitad maldición. Y aún así, soñaba conmigo. Esa noche, volví a escribirle. Le dije,
No soy tu castigo. Soy tu espejo. Y lo que ves en mí, también vive en ti. Me respondió con un verso de Salmos. Aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Pero yo ya sabía. Ese Dios del que hablaba no estaba en las alturas. Estaba entre nuestras sábanas. En el sudor que compartimos. En las lágrimas que Él dejó sobre mi ombligo. Desde entonces, lo sueño todas las noches. No como amante, sino como sombra. Él aparece en mis sueños con sotana rota, con las manos llenas de tierra. Y me dice, ya no sé si caí por ti, o si caí en mí. Y yo le respondo, no caíste, despertaste. Pero al despertar, siempre estoy sola, porque el amor clandestino no tiene promesas, solo recuerdos. Y a veces, con eso basta. Episodio 4. La tercera tentación, cuando rezar ya no basta. Esa fue la última vez que pensé en irme. Después de aquella noche, ya no quise salvarme. Porque, ¿para qué sirve una salvación? Si cada vez que intento huir de él, mi alma se quiebra como vidrio bajo agua bendita. Intenté volver a rezar. Me arrodillé frente al crucifijo de mi habitación, con el corazón apretado y los labios sellados. Pero cada vez que cerraba los ojos, no veía al Cristo sangrante. Veía a Rafael. Veía su espalda arqueada, su voz contenida, y su manera de decir mi nombre, como si fuera una letanía prohibida. Dije, Padre nuestro que estás en los cielos. Y sentí que mentía, porque mi Padre estaba en la tierra, en un cuerpo de carne, y me esperaba sin decir palabra. Una noche, sin esperarlo, me llamó. Eran las 3:13 de la madrugada, la hora en que los santos duermen, y los demonios se confiesan. ¿Estás despierta?, me preguntó. Y yo, con la voz temblorosa, respondí. Siempre que me llamas, despierto. Aunque esté dormida. Hubo silencio. De esos que pesan más que las palabras. No puedo más. Dijo, finalmente. Esta vez lo escuché. ¿A quién?, pregunté, aunque ya lo sabía. A él. Susurró. A Dios. O al menos, eso creo. Me contó que, desde hace días, cada vez que cerraba los ojos para orar, una voz le hablaba. No era su conciencia, ni su culpa. Era algo más. Una voz suave, pero firme, como si viniera de un lugar donde no entra el sol, ni la misericordia. ¿Y qué te dice esa voz?, me atreví a preguntar. Rafael respiró hondo, y dijo, que te deje, que tú eres la tentación vestida de ternura, que si me quedo contigo, ya no podré volver a él. Yo cerré los ojos, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda desnuda. ¿Y qué vas a hacer?, le pregunté. Su respuesta fue un suspiro largo, como quien se está hundiendo, y aún así se niega a nadar. Voy a pecar. Una vez más. Pero esta vez, sin miedo. ¿Y después?, pregunté. Después, que me condene quien quiera. Pero esta noche, Clara, quiero que tu cuerpo sea mi iglesia. Media hora después, supe que venía. No me vestí. No me perfumé. Solo me senté al borde de la cama. Y lo esperé como se espera al fin del mundo. Llegó con los ojos rojos. Pero no por el llanto, sino por la lucha. Y cuando cerró la puerta, no dijo nada. Solo se acercó. Y me besó. Pero no como antes. Esta vez, me besó con rabia. Como quien sabe que cada segundo es un sacrilegio. Como quien ha decidido no volver atrás. No hubo palabras. Solo piel. No hubo preguntas. Solo gemidos suaves. Como si estuviéramos diciendo oraciones en otro idioma. Me penetró lento. Profundo. Como si buscara a Dios dentro de mí. Y yo lo abracé como se abraza al abismo. Cada embestida era una confesión. Cada suspiro, un salmo. Y cuando llegamos juntos, cuando temblamos al unísono como dos llamas tocándose por primera vez, yo sentí que ya no era mujer. Era altar. Era profecía. Y él dejó de ser cura. Y se convirtió en fuego. Después, se quedó dormido entre mis piernas. Como un niño huérfano que, por fin,
encontró refugio. Lo observé. Sus pestañas. Su boca entreabierta. Su mano aún aferrada a mi muslo. Y por primera vez, sentí miedo. Porque sabía que lo nuestro no sobreviviría mucho más. Estábamos demasiado cerca del cielo. Y demasiado lejos del perdón. Y cuando despertara, quizás él volvería a elegir a Dios. Y no a mí. Pero esa noche, al menos esa noche, fui su paraíso. Y él, mi condena favorita. Episodio 5. Milagros que nadie cuenta cuando el placer te habla de Dios. Nadie me creyó cuando dije que lo sentí. No a Rafael. A él. A Dios. Lo sentí la tercera vez que me hizo el amor sobre el suelo frío. Con su aliento caliente como incienso. Y sus dedos temblando como si cada caricia fuera una profecía. Habíamos perdido la cuenta. Del tiempo. Del número de veces que pecamos. De los perdóname que nunca dijimos. Pero esa noche, algo cambió. Fue después del tercer orgasmo. Sí, lo digo así. Sin vergüenza. Sin disfrazarlo de encuentro o momento íntimo. Fue un orgasmo. Profundo. Incontrolable. Casi celestial. Y cuando arqueé la espalda. Y grité su nombre como si se tratara de un aleluya desgarrado. Lo sentí. Una corriente. Una presencia. Un fuego que no venía de él. Ni de mí. Venía de más allá. Rafael también lo notó. Lo vi en su mirada. Abrió los ojos como si hubiera visto un ángel. O un demonio. Y susurró. ¿Tú lo sentiste? Yo asentí. Temblando. ¿Qué fue eso, Clara? Un milagro. Le dije. Uno de los que nadie se atreve a contar. Nos abrazamos, desnudos. Como si la piel pudiera protegernos de lo que acababa de pasar. No hubo relámpagos. Ni voces en el cielo. Pero hubo algo. Una certeza. Una especie de comunión secreta entre Dios y el placer. Entre lo sagrado y lo sucio. Entre el amor que duele. Y el deseo que cura. Esa noche dormimos de lado. Frente a frente. Sin decir palabra. Solo escuchábamos. Nuestros latidos. Nuestros silencios. Y algo más. Algo como un murmullo. Como si, entre las grietas del universo, alguien nos estuviera observando. Y en vez de condenar, sonreía. Desde entonces, he dejado de temerle al fuego. Porque entendí que no todo lo que arde, destruye. Algunas llamas iluminan. Y otras, despiertan a los muertos de adentro. Empecé a escribir una lista. Una lista de todos los pequeños milagros que nadie se atreve a mencionar. 1. La forma en que su boca encuentra la mía, aún con los ojos cerrados. 2. Cómo su cuerpo me reconoce, incluso en la oscuridad. 3. Ese instante exacto en el que nuestras almas se desvanecen juntas. Y, por un segundo, somos uno. 4. La lágrima que él no pudo contener la última vez. Cuando lo abracé por detrás. Y le dije. Si este es nuestro infierno, al menos tiene aroma a incienso y sabor a bendición. Rafael ya no habla mucho. No pregunta. No busca explicaciones. Solo llega. Me desnuda. Me adora. Como si mi cuerpo fuera el único altar. Donde aún puede encontrar al Dios que ya no escucha en sus oraciones. Y yo ya no necesito iglesia. Ni santos. Ni salmos. Porque lo tengo a él. Y en su gemido. Escucho al cielo. Puede que algún día se arrepienta. Puede que regrese a su púlpito. Con la voz temblorosa y la mirada hacia abajo. Pero yo sabré algo que nadie más sabe. Yo sabré. Que un día. Entre mis piernas. Él encontró a Dios. Y que no fue castigo. Ni herejía. Fue milagro. Un milagro que nadie cuenta. Pero que yo, pecadora y amante, llevo escrito en mi piel. Episodio 6. Donde termina el cuerpo, empieza el alma. Fue la primera vez que me tocó sin lujuria. No me desnudó. No me besó como un hombre hambriento. Solo me abrazó. Largo. Silencioso. Como si en su pecho se estuviera rompiendo algo. Que ya no podía sostenerse. Me dijo. Clara, han vuelto a llamarme. ¿Quién? Pregunté, aunque ya lo sabía.
El obispo. Quieren que regrese, que me aleje, que me purifique. ¿Y tú? Dije, apenas susurrando. ¿Tú quieres eso? Él me miró. Y no respondió. Y en ese silencio, entendí todo. Esa noche no hicimos el amor. Solo nos miramos. Como dos soldados que saben que la guerra se acerca. Y no saben si morirán del mismo lado. Rafael me acarició el cabello. Sus dedos ya no temblaban. Pero tampoco ardían. Era una despedida silenciosa. Camuflada en un todavía no. Y yo ya no lloraba por él. Lloraba por lo que habíamos creado. O tal vez, por lo que sospechaba haber creado. Mi cuerpo había cambiado. Mis ciclos eran distintos. Mi aliento, más profundo. Mi vientre, más tibio. Al principio pensé que era culpa. Que el pecado se había vuelto carne. Pero después, empecé a sospechar algo más. Una vida. Dentro de mí. Fruto de lo que nadie bendeciría. Un milagro en el margen. Una promesa nacida del fuego. ¿Podría ser? ¿Podría haber nacido algo sagrado? ¿De noches tan profanas? No se lo dije. No aún. Él tenía suficiente carga. Y yo necesitaba confirmarlo en silencio. Empecé a caminar más. A respirar más lento. A tocar mi vientre con cuidado. Como quien acaricia un secreto. Y cada vez que sentía un pequeño pinchazo, una ola de ternura me invadía. Porque, si era cierto, ese ser llevaba dentro de sí toda la luz y toda la oscuridad que nos unió. Una tarde, mientras Rafael dormía a mi lado, me levanté sin hacer ruido. Fui al baño y me miré al espejo. Por primera vez, no vi a una pecadora, ni a una amante, ni siquiera a una mujer rota. Vi a una madre, o a una posibilidad de madre. Y sentí miedo. No por mí, sino por él. Porque sabía que, si esto era real, ya no podía dejarlo ir. Y él estaba a punto de marcharse. Volví a la cama. Me acurruqué en su espalda. Y susurré sin que me escuchara. Si esto es un milagro, protégelo. Aunque no puedas protegerme a mí. Y me dormí así, pegada a su calor. Esperando que Dios decidiera si iba a darnos otra oportunidad. O una prueba más. Episodio 7. Lo que crece en silencio también puede ser sagrado. No dejó nota. Ni mensaje. Ni cruz. Solo desapareció. Rafael. El hombre que me hizo sentir como iglesia. El hombre que me confesó con su boca en mi piel. El hombre que, quizás, me dejó con una vida entre las costillas. Ya no estaba. Y yo no lo busqué. Porque algo dentro de mí, algo que ya no era mío, me susurró. No corras detrás de quien huyó de sí mismo. Los días se volvieron largos. Las noches, huecas. La cama, demasiado ancha. Mis senos empezaron a doler. Mi cuerpo a cambiar. Mi intuición a gritar. Y entonces lo supe. No necesitaba una prueba. Ni una enfermera. Ni una ecografía. Lo sentí. Ahí. Dentro. Una semilla latiendo en tierra impura. Pero viva. Un corazón nuevo. Pequeñito. Puro. Sin pecado. Sin historia. Lloré. Pero no por miedo. Lloré porque, por primera vez en mi vida, mi cuerpo no era solo un campo de batalla. Era jardín. Era cuna. Era templo. Y si nadie quería bendecirlo, yo lo haría. Bendije mi vientre. Con mis manos. Con mis lágrimas. Con las palabras que mi madre nunca me enseñó. Pero que el amor me dictaba. Empecé a hablarle. En voz baja. En la cocina, mientras cortaba pan. En la ducha, cuando el agua parecía lluvia vieja. En la noche, cuando el insomnio se sentaba a mi lado. Le decía. No sé quién seré para ti. Pero tú ya eres todo para mí. Y cuando tocaba mi piel estirada, no sentía vergüenza. Ni soledad. Solo una especie de certeza. Que lo que crece en silencio también puede ser sagrado. La iglesia del barrio cerró por remodelación. Y me pareció poético. Porque yo también estaba siendo remodelada. Por dentro. Por fuera. Sin arquitectos.
sin permiso, solo guiada por una fuerza que ni siquiera Rafael pudo nombrar. A veces lo sueño, sentado en un banco de piedra, con la Biblia en el regazo y las manos vacías. Lo llamo, pero no me escucha. Lo toco y se esfuma, y despierto, con una lágrima en el cuello y una patadita suave en el vientre, como si esa alma que cargo quisiera recordarme que no estoy sola, que nunca lo estuve. Hoy compré un cuaderno nuevo. En la primera página escribí: este no es el diario de una madre soltera, es el evangelio de un milagro sin testigos. Y seguiré escribiendo, aunque nadie lo lea, aunque él no vuelva, porque ya no lo hago por mí, ni por Rafael. Lo hago por esta vida, que crece en silencio, pero que, algún día, gritará con toda la fuerza del cielo. Yo nací del fuego, y sobreviví a su ausencia. Episodio 8. Él volvió, pero ya era tarde. Lo vi desde la ventana. Estaba más flaco, la barba más crecida, y los ojos, como dos pozos que ya no reflejaban el cielo. No tocó la puerta enseguida. Solo se quedó allí, frente a mi edificio, mirando hacia arriba, como si intentara adivinar en cuál ventana aún quedaba algo de mí. Yo no me escondí, tampoco bajé corriendo. Me quedé en silencio, con la mano sobre mi vientre, que ya no se podía ocultar, y esperé. Finalmente, subió. 3 pisos. Sin ascensor. Sin aliento. Cuando abrió la puerta, no dijo mi nombre. Solo lo vi tragar saliva y bajar la mirada hasta mi vientre. Su voz fue un susurro vencido. ¿Es mío? Yo no respondí. No necesitaba hacerlo. Lo supo. En la forma en que lo miré. En cómo no temblé. En cómo no lloré. Porque ya no era esa mujer que se quebraba con su silencio. Yo era tierra. Ray. Santuario. Y él solo era un hombre que llegaba tarde al milagro. Se sentó en el borde del sofá. No me tocó. No me suplicó. Solo murmuró: te busqué. En cada iglesia. En cada rincón donde alguna vez estuviste. ¿Y por qué volviste? Pregunté sin dureza. Porque no encontré a Dios. Y pensé que tal vez seguía escondido en ti. Mis ojos se humedecieron. Pero no por él, sino por mí. Por la mujer que alguna vez habría corrido a abrazarlo, a perdonarlo, a volver a empezar. Pero esa mujer ya no estaba. Había muerto. La noche en que él no volvió. Y en su lugar nació otra. Una que ya no se arrodilla ante ningún altar, que no sea el de la vida que crece en su vientre. ¿Puedo hablarle?, me preguntó, con los ojos rotos. No necesitas permiso, le dije. Se acercó y puso la mano sobre mi panza, como si tocara un relicario sagrado. Hola, pequeño milagro. Tu padre es un cobarde, susurró con un nudo en la garganta. Pero tu madre es toda la fe que me queda. Y ahí, justo en ese instante, el bebé se movió. Fuerte. Como una respuesta. Como una afirmación. Y Rafael lloró. No como cura. Ni como pecador. Lloró como niño. Como quien por fin entiende que hay amores que no se merecen, pero que aún así te salvan. Esa noche no se quedó. Y yo no lo detuve. Porque entendí que su regreso no era para mí. Era para aprender a perderme. Y tal vez, solo tal vez, para poder volver a encontrarse. Episodio 9. Una virgen no es quien nunca ha sido tocada, sino quien se deja habitar sin miedo. La noche antes de dar a luz, no dormí. No porque el dolor hubiera comenzado, sino porque algo más profundo me mantenía despierta. Algo, como un susurro desde dentro. Prepárate. Ya viene. No había nadie conmigo. Ni Rafael. Ni madre. Ni amiga. Solo el eco de mi respiración. Y una vela encendida en el comedor. Como si esa luz pequeña fuera suficiente para ahuyentar todos los miedos del mundo. Me senté en la cama. Desnuda. Con el vientre enorme. Y el alma abierta como nunca antes.
Y me hablé a mí misma. Como si fuera otra. Como si pudiera ver, frente al espejo. No mi reflejo. Sino mi origen. Clara, me dije. Tú no estás sola. No ahora. No nunca. Y en ese momento, entendí. Entendí por qué Dios me eligió a mí. ¿Por qué permitió que ese amor prohibido me quemara? ¿Por qué me hizo pasar por el abandono? ¿Por qué me rompió? Porque solo lo que se rompe puede ser lleno de nuevo. Y yo estaba a punto de ser llena. De la forma más brutal. Más animal. Más divina. El parto. Recordé todas las veces que me arrodillé. Frente a Rafael. No para adorar su cuerpo. Sino para recordar el mío. Y ahora, sin él. Sin nadie. Descubrí que mi cuerpo nunca fue menos sagrado. Por haber sido tocado. Que la pureza no está en la piel. Sino en la decisión de abrirse sin miedo. A algo más grande. Eso. Es la verdadera virginidad. No la ausencia de manos. Sino la presencia total del alma. Empecé a acariciar mi vientre. Y le hablé al niño. Oh niña. Nunca quise saber. Tú eres fruto de lo más impuro. Pero también de lo más verdadero. Te hice con lágrimas. Con jadeos. Con fuego. Y ahora. Te voy a parir con fe. Afuera, empezó a llover. Una lluvia suave. Casi maternal. Y pensé. Quizás el cielo también se está limpiando para recibirte. A la medianoche exacta. La primera contracción me atravesó. No como un rayo. Sino como un recuerdo. Un recuerdo del cuerpo. Volviéndose canal. Puente. Puerta. Y mientras me preparaba. Despacio. Sin gritar. Sin llamar a nadie. Comprendí algo más. Que no necesitaba testigos. Para que este momento fuera sagrado. Que lo sagrado. Nunca necesitó público. En ese instante. Antes de que el mundo cambiara para siempre. Cerré los ojos. Y dije la oración más simple de mi vida. Dios. No te pido que me salves. Solo quédate aquí. No como juez. Sino como abrazo. Y entonces, con el vientre en llamas. Y el alma en calma. Me dejé habitar. Por la vida. Por el miedo. Por el milagro. Por la certeza de que, aunque nadie lo viera. Esa noche. Nació una madre. Y un nuevo nombre para mí. Santuario. Episodio 10. No lo crié para mí, lo crié para que el mundo supiera que Dios también nace en el barro. Han pasado 7 años. 7 inviernos. 7 primaveras. Y aún no he vuelto a ver a Rafael. A veces me pregunto si vive. Si predica. Si me recuerda. Pero ya no me duele no saber. Porque he entendido que hay amores. Que llegan solo para abrir una puerta. Y luego se van. Para que una nueva vida entre por ella. Mi hijo se llama Elías. No porque lo haya soñado. Sino porque fue el primer nombre. Que mi alma pronunció cuando lo sostuve en brazos. Tenía los ojos cerrados. Y los puños apretados. Como si aún estuviera peleando contra la oscuridad de donde vino. Y yo le dije. Tranquilo. Ya estás aquí. Y aunque este mundo no sepa abrazarte aún. Yo seré tus alas. No lo crié para mí. Lo supe desde el principio. Su vida no me pertenece. Es de la tierra. Del tiempo. Del viento. Es de todo aquel que alguna vez dudó de que el amor pueda nacer del error. Del fuego. De la carne. Del pecado. Porque Elías es prueba viva de que el barro también puede parir milagros. Nunca lo escondí. Ni su historia. Ni mi verdad. Le hablé desde pequeño como si entendiera. Y un día, a los 5 años, me miró y me dijo. Mamá, ¿mi papá era un ángel caído? Y yo sonreí. Le acaricié el cabello. Y respondí. No. Era solo un hombre que amó muy fuerte. Y no supo quedarse. Mi hijo ama las tormentas. Dice que la lluvia le canta. Y cuando corre bajo el agua, puedo ver en sus ojos toda la libertad que yo nunca tuve. Toda la luz que Rafael no supo sostener. Y aún así, no le guardo rencor. Porque si él no se hubiera ido, yo jamás habría conocido la fuerza que hay en una mujer. Cuando se convierte en cuna. En casa. En profeta silenciosa.
A veces, cuando lo veo dormir, pienso en María, en la Virgen, en su miedo, en su soledad, en ese momento exacto en que supo que traía en su vientre a un Dios, y no podía contárselo a nadie. Y entonces, me reconozco, no como santa, sino como hermana, porque yo también supe lo que era parir algo que el mundo no estaba preparado para creer. Hoy, Elías dibujó un ángel, con alas rotas, y una cicatriz en el pecho. Le pregunté quién era, y me dijo, soy yo, pero también eres tú, mamá. Y lo abracé, fuerte, profundo, como si esa imagen sellara todo lo vivido. Este es mi último testimonio, porque ya no necesito confesarme, ni justificarme, ni defender mi historia. La viví, la sobreviví, la sembré, y ahora, la dejo volar. Mi hijo no vino a limpiar mis pecados, vino a mostrarme que el amor verdadero no necesita altar, ni sotana, ni aprobación. Solo necesita una mujer valiente, que diga sí, aunque tiemble. Y eso fui yo. La pecadora. La madre. El altar. Fin de la primera temporada. Pero en el alma de toda mujer que ha amado en silencio, esta historia sigue latiendo.